Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Sanamente. Recordando que este espacio es para ustedes, por ustedes y sobre todo para que podamos cubrir esos temas que a veces es tan complicado compartir con otras personas y que además cuando los buscamos en internet aparecen cosas súper graves. Entonces, para evitar todas esas cosas incómodas estamos aquí con ustedes, con profesionales de la salud en diferentes ramas. La semana pasada comenzamos con este tercer año de Sanamente, felices de verdad de poder estar aquí en un programa número 61, hoy miércoles 26 de marzo, recordando lo importante que es la salud mental para todos en cualquier momento. La semana pasada estuvimos hablando de ese manejo, esa gestión de emociones y de sentimientos que es tan relevante para lo que vamos a ver el día de hoy y todos los otros temas que van a venir durante este año, si Dios así lo permite. Así que, sin más, comenzamos un nuevo programa de Sanamente. Muy buenas noches, como ya les dije, siempre en una buena compañía. Ustedes saben que aquí yo traigo a las mejores personas que yo encuentro en nuestro país, entonces, bueno, en nuestro país y alrededor de la región, porque como saben hemos tenido personas a lo largo de América y eso es súper importante para mí, que nosotros podamos tener referencia de esos especialistas que sabemos que nos van a tratar no solamente con la parte teórica, sino también con toda esta parte ética y moral que también es fundamental cuando uno está tratándose a sí mismo, tratando su salud. Y bueno, la noche de hoy nos acompaña Gaia. Buenas noches, Gaia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y a todos los televidentes por sintonizarnos el día de hoy. Bueno, a ver, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy psicóloga integrativa, me dedico a ayudar a aquellas personas, más que todo un acompañamiento en diferentes áreas, sea trauma, duelo, ansiedad, depresión, más que todo. Y bueno, más que es un camino de ayudar a aquellas personas que en algún momento requieren de esa ayuda y que nos hacen, que resuenan con nosotros. Por supuesto, y es súper importante esto que hablas de la guía, de esos procesos, porque en la vida todos son procesos. Entonces es importante que nosotros podamos saber a lo largo de este mismo proceso cómo trabajar no solamente en mí, sino en las personas que tengo a mi alrededor. Y el tema del día de hoy es el duelo. El duelo, un camino que a pesar de que la pérdida es mía, la vivo con todas las personas que tengo a mi alrededor. Y tal vez una de esas cosas en las que se quiere enfocar nuestra profesional el día de hoy es en ese acompañamiento que le damos a las personas que están en estos momentos en un proceso de duelo. Porque, digamos la verdad, aquí tenemos que levantar la mano y nosotros mismos podemos levantarla porque a veces cuando fallece una persona alrededor o cuando alguien pierde el trabajo o cuando alguien lo deja a su pareja o en múltiples ocasiones como lo hemos visto, porque recuerden que tenemos un programa de duelo, esa introducción que vimos, ¿qué cosas nos hacen tener un duelo? Un montón, ¿verdad? Así es. A ver, cuéntanos un poquitito, ¿qué cosas me pueden hacer a mí sentir duelo? Bueno, empecemos por aclarar qué es duelo y más que todo es una pérdida significativa y esto influye para lo que sea que nosotros consideremos una pérdida. No necesariamente solamente cuando pierdes a una persona físicamente. Esto puede ser tu mascota, ese collar que tanto quieres, algún familiar también. Es decir, lo que sea que para ti sea importante. Y el inicio de los duelos lo damos desde separarnos, por ejemplo, de nuestra madre, o sea, todos los cambios que vamos a lo largo de la vida, así como las rupturas amorosas y cualquier cambio o pérdida es lo que realmente significa duelo. Sabes que ahora que comentabas eso, justamente le decía yo a una paciente el día de ayer, que a nadie nos prepara
para hacer el duelo entre la escuela y la universidad. Así es. Y a veces estamos tan metidos en este tema de que el duelo simplemente se trata de estos eventos de la adultez, estos momentos en donde pierde un trabajo, en donde pierde una persona, una mascota. Nos olvidamos de los duelos, como bien lo dijiste, y por eso lo recuerdo, de ese duelo cuando perdemos a nuestra madre, o sea, cuando se desvincula uno o se independiza de la madre, o pasan todas estas cosas en los niños pequeños, cuando pasamos de preescolar a primaria. Todas esas cosas pueden ser duelos, digamos, no quiero decir mini duelos, pero son duelos, porque me imagino yo entonces que cada persona lo vive en grande o pequeño según cada uno de ellos, ¿no? Claro, así es. Pues dependiendo de qué duelo sea lo que la persona está atravesando en ese momento, pero lo que sí es cierto es que es un proceso único. Y esto es súper importante porque a veces tendemos a comparar, a querer. Es lo que dijiste, es algo que todos en algún momento de la vida vamos a experimentar, sin embargo nadie nos enseña, no hay como una escuela que nos enseñe cómo podemos atravesar esto de una manera apropiada o de tal manera. Entonces, como nadie nos enseña esto, pues cada quien lo vive como puede. Y otras personas tratan desde sí mismos de hacer un acompañamiento, tal vez diciendo, mira, no te preocupes, yo también pasé por eso, y hay que tener cuidado con eso, porque realmente, como es al ser un proceso único, cada quien lo experimenta desde su propia perspectiva. ¿Cómo crees, ahora que dices esto, que la sociedad influye en cómo vivimos los duelos? Pienso que no se respeta a veces, tal vez, lo veo mucho a diario con los pacientes, pues la realidad es que la sociedad no respeta ese proceso. Puede ser desde la parte laboral, en el momento que empiezas el duelo, o inclusive las personas en general que tratan de ayudarte, ¿no? De una manera, o tratar de, o se proyectan, ¿no? Como que, ay, esto yo te entiendo porque yo también pasé por esto, y no necesariamente, porque como tú lo experimentaste, yo no lo estoy experimentando. Entonces sí es un poquito como de tener esa responsabilidad con los demás y respetar ese proceso de cada quien. Y no es tanto decir eso, simplemente estar en silencio, y el acompañamiento en general también puede ser en silencio. Por supuesto, y yo creo que esto que dices es tan importante porque a veces cuando nosotros estamos pasando por alguna situación, por ejemplo, cuando uno pierde un trabajo, la gente te dice, ay, pero no pasa nada, uno encuentra otro. Así es. Pero el hecho no es encontrar otro, sino el hecho es que yo estaba acostumbrada a este lugar, era lo que me gustaba, era lo que yo hacía todos los días, estaba ya con algo puntual, y qué complicado es levantarte un día y decir, ya no tengo nada, o sea, hablando del trabajo, ¿no? Entonces, qué importante es que, así como lo acaba de decir Gaia, ustedes puedan tener esa empatía. Porque yo creo que a veces la gente confunde la empatía diciendo, es que ay, no pasa nada, oye, eso va, no importa. Pasa mucho cuando pasa con las mascotas, por ejemplo, es algo, a mí en lo personal ese es un tema que no me gusta hablar mucho, porque también tengo mis mascotas y las quiero muchísimo y todo lo demás, pero es importante realmente que nosotros podamos respetar el duelo de cada persona. Claro, la gente tiende inclusive a minimizarlo de alguna manera con comentarios que podrían rayar en ofensivos, como por ejemplo, no te preocupes, total, es solo un perro, no es para tanto. Lo importante es entender qué es lo que para esa persona significa esa pérdida. Si esa pérdida significa mucho, pues entonces hay que respetarlo, y eso es lo apropiado. Claro, no todo el mundo lo hace, tal vez esto no es algo que se nos enseña a diario, pero sí es importante mantenerlo presente. Hablando de esto, ¿hay algún mito que desde la consulta tú puedas ver que mucha gente tiene y que a veces, pues bueno, es un mito, no son cosas reales? ¿Has visto eso con tus pacientes? Por supuesto. Por ejemplo, se ve mucho esto de, bueno, por ejemplo, en tanto tiempo vas a sentirte mejor. No necesariamente, porque no es un proceso lineal. Es decir, hay algunos momentos en los que te puedes sentir que has avanzado un montón y que te sientes mucho mejor con este dolor que estás sintiendo, y de repente un día te levantas y te sientes exactamente en el punto cero. Y eso quiere decir que no es un proceso lineal, y que hay días que son buenos y son malos, y que no necesariamente vas a pasar por cada etapa de una manera lineal. Entonces, es más que todo tener un poco de paciencia con uno mismo. No solo, porque no se trata solamente de que las otras personas tengan paciencia con nosotros, sino nosotros mismos en nuestro propio proceso de duelo. Importante. Y sí, ahora que dices eso, existen unas etapas de duelo, y uno siempre escucha que es que está en negación, pero
¿Cómo uno sabe que la persona está en negación? Porque a veces cuando uno va, por ejemplo, a los funerales y estos espacios, hay familiares como si están, pero como si no estuvieran. Y de una vez empezamos a poner o a llenar espacios en blanco, ¿no? Tal vez esa persona, eso lo he escuchado, tal vez esa persona no era tan cercana, mírala cómo está, puede ser que esa persona esté pasando por algo, pero no lo demuestra. Claro, y eso es totalmente cierto. Hay gente que reprime muchas emociones, hay gente que no se permite, ¿sí?, mostrarse débil ante los demás y de repente en esos momentos pues tiende a reaccionar de otra manera y eso no quiere decir que no siente el dolor. Y hay que tener cuidado con eso también. Cada quien lo experimenta como puede y eso depende también de los recursos internos que tenga la persona. Aquí nos llega una pregunta que dice, ¿existen diferentes tipos de duelo dependiendo de la relación con la persona que se ha perdido? ¿Cómo varían? Claro, pues es lo que habíamos hablado anteriormente. Puede ser que tú tengas una pérdida pues de alguna mascota o de alguna persona. Todos estos son duelos distintos. Inclusive existen los duelos anticipados. Es decir, yo tengo miedo de perder a esa persona que tanto yo amo, llámese mamá, llámese papá, ¿sí? Entonces estos son los diferentes tipos de duelo que existen y cada persona pues lo va a atravesar dependiendo de esto. Hay una frase muy bonita que resuena y que me gusta mucho que dice: así de grande es el amor que tenías por esa persona, pues así de grande va a ser el dolor que sientes. Interesante. Bueno, yo siempre se los he dicho a todos ustedes, a mi comunidad, a la gente que está aquí viendo, para mí el tema de duelo es un tema complicado. No pensemos que porque alguien está cerca del área de la salud mental va a tener más herramientas. Por eso estamos todos aquí aprendiendo. Esto es algo súper importante. Yo creo que ese es otro mito. Pensamos que algunas personas no tienen temas con el duelo, por ejemplo. Y es que a todos nos duele si alguien se va, si algo se nos pierde, si algo... Eso que decías, por ejemplo, el collar, puede ser algo tal vez para algunos tan insignificativo. Así es. Pero, por ejemplo, yo hace algunos días pedí que me guardaran unos aretes. Yo dije, ya se me perdieron. Me sentía tan triste y al día siguiente me dijeron de que aquí están tus aretes. Entonces, todas esas cosas, de alguna u otra manera, sí nos afectan, así que no minimicemos nada. Tenemos mensajes, vamos a ver. Aquí hacen trampita, me mandan preguntas por un lado, hay preguntas por el otro. Lo importante es que las están haciendo, eso es lo importante. Vamos a ver. Buenas noches, señora Miriam, ¿cómo está? Feliz de tenerla con nosotros esta noche. Encantada de unirme a su programa y nosotros de que esté con nosotros aquí. Así es. Vamos a ver. Mayela, buenas noches Ángela, tema importante porque cuando vivimos el duelo está presente por mucho tiempo, nunca es mínimo. Muy bien Mayela, muchísimas gracias por tu comentario. Gabriela, excelente psicóloga. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahí tienes barra. Eso es importante siempre, ese acompañamiento que tenemos en los momentos de la vida. Uno de los duelos que en lo personal toca tal vez vivir bastante en la consulta es el de pérdida de la salud. Cuando tenemos esa pérdida de la salud, de cualquier manera, no sé, uno tiene una enfermedad crónica, otro un accidente, todas estas cosas también son complicadas. Y si ustedes están viviendo esto, pues recuerden que tenemos espacios en donde podemos ayudarles, no se sientan solos. Así sea que ustedes escriban a través de las redes sociales nada más para preguntar, pero existen los espacios y están allí, entonces utilicémoslos porque de verdad que son fundamentales y son valiosos. Ok, entonces, vamos a ver, viendo esto, ¿qué papel juega la aceptación en el duelo y cómo podemos llegar a ella? Bueno, lo ideal sería pasar por todas las etapas del duelo apropiadamente para llegar a un final que sería la aceptación. Si bien es cierto, no es un proceso lineal, como ya lo dijimos, así que pues tomará algún tiempo. Pero la aceptación es ir poco a poco aceptando de alguna manera que esto está pasando, que esa persona ya no va a estar o que ese animal o lo que sea que hayamos perdido en el momento, pues ya es como adaptarnos a esta nueva realidad y de hecho buscarle un sentido a esta pérdida. Una de las cosas que también a veces he escuchado, bueno, que una vez una amiga me dijo hace muchísimo tiempo, es la importancia que tiene el acompañamiento. Tú comentabas hace un rato que uno puede estar solamente en silencio y va a estar bien. Yo recuerdo, porque no sé, bueno, en la vida me ha tocado ir a muchos funerales de compañeros de escuela, por ejemplo, que son pérdidas que uno no cree porque son personas muy jóvenes, y familiares de mis compañeros. Y en una de estas, cuando ya tal vez era un poco más grande, yo me daba cuenta
que no, yo no sentía lo mismo que sentía la otra persona. Y yo siempre escuchaba que la gente decía, lo siento mucho, lo lamento, pero la verdad es que no. Entonces, ¿habrá como alguna fórmula mágica para llegar donde la otra persona y decirle algo, o me acerco y lo abrazo, o me quedo callado? ¿Qué sería tal vez, no sé si lo mejor, pero tal vez algo como adecuado por esos momentos incómodos en los que uno no siente lo mismo que el otro? Claro. Independientemente de que la otra persona haya pasado por esa situación, aún así no es igual. ¿Ok? Eso es importante aclararlo. Entonces, en efecto, como lo dije anteriormente, pues estar en silencio es simplemente, mira, lamento tu pérdida y estoy aquí para lo que necesites, es lo más apropiado. Si tú conoces mucho a la persona y la persona de repente, pues, ¿en qué te puedo ayudar? Temas como esos. Pero no hablar de más, ¿sí? A veces más es mejor y menos es mejor que más. Es decir, entre menos uno dice, pues es simplemente que la persona sepa que tú estás ahí para ella, es suficiente. Otra cosa que también nos pasa es que queremos abrumar a las personas los primeros días. ¿Y cómo estás? ¿Y qué quieres? Y no sé qué. Y pasa el tiempo y la persona va a seguir estando sola. Así es. Y lo bueno es que nosotros podamos no solamente acompañar en ese momento, sino que también podamos tener ese acompañamiento con un tiempo después, porque la persona no solo va a estar viviendo esa tristeza o ese duelo o la emoción que siente en ese momento los 2 primeros días. Una amiga, recuerdo, perdió a su mamá y ella me decía, lo más importante no es hoy, porque hoy todo el mundo está en mi casa, todo el mundo me trae comida, todo el mundo está conmigo, pero ¿qué va a pasar en un mes cuando yo esté sola? Y era la preocupación que ella tenía porque se quedó solita. Entonces, qué complejo es también no decirlo. Tal vez ella me lo dijo a mí, pero no se lo decía a más nadie. La gente no sabía, no entendía y ella decía, no, yo estoy bien. Entonces también creo que va en ambas vías, ¿no? El que acompaña, pero también el que está pasando por la situación, claro, que a veces es un poco complejo, porque la verdad es que a veces también queremos apresurarle el duelo a la gente. ¿Cómo sabemos si es un duelo apresurado? ¿Tiene algún tiempo o no tiene? Claro. Bueno, en cuestión de tiempo siempre se habla de 1 año, a inclusive 2 años. El primer año siempre va a ser el más difícil, lógicamente, porque la primera Navidad, o sea, el primer cumpleaños, todo este tipo de cosas. Pero en general, lo importante es saber que volvemos a lo mismo, como es un proceso único de cada quien, pues hay personas que lo pueden transitar en mucho más tiempo que otras. Tal vez el tiempo no es lo más importante, sino es entender que ese dolor es mío y solo yo entiendo cómo puedo ayudarme, ¿no? Cuál es buscar las cosas o buscar qué es lo que yo puedo hacer también para ayudarme en este proceso. Y bien es cierto lo que dijiste anteriormente, al inicio todo el mundo está y después todo el mundo se va. Esto es un proceso que uno debe transitar y en efecto, pues, más adelante cuando uno está solo es darse cuenta de que el dolor hay que transitarlo, es decir, hay que sentirlo, abrazar ese dolor y crecer desde ese dolor y llevar desde el dolor al honor a la persona que estamos honrando en ese momento que ha fallecido, por ejemplo. Qué cosa tan linda, la verdad, eso del honor me ha gustado mucho, creo que es una manera bonita de verlo, porque sí, evidentemente, a veces uno quiere esconder y al final lo más importante es poder sentir. Imagínense que yo tengo un saco y en ese saco voy metiendo cosas, va a llegar un momento en el que ese saco se va a romper. Claro. Y uno va a explotar de una manera que tal vez no es la mejor, porque siempre estuve guardando el dolor, la nostalgia, el sufrimiento, la tristeza, la pérdida. Entonces es importante que cuando lo sentimos lo podamos sacar. Y también es importante poder buscar un acompañamiento adecuado. A veces nosotros queremos tener acompañamientos adecuados de personas que no conocen del tema, por ejemplo. O queremos ir a espacios en donde las personas, no sé, hacen procesos de manera general. Pero a veces también uno necesita ese acompañamiento, esa aceptación, ese perdón, porque también en algunos casos de duelo hay temas de perdón y reconciliación que nunca se trabajaron. Y entonces luego cuando la persona fallece, en casos de que sea así, o cuando uno pierde el trabajo, o cualquier cosa, uno siente la culpa de que uno no hizo lo que tenía que hacer a tiempo, de que uno no tenía que hacer estas cosas. Entonces también es importante poder saber y entender en qué emoción estoy. Claro. No importa la que sea, siempre y cuando yo pueda trabajarla, explorarla y, como dijo bien Gaia, abrazarla, porque lo más importante es eso, poder tenerla ahí, poder acompañarla, poder tenerla. Dime, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, en este momento pues tengo pues citas presenciales y virtuales. Estoy en Royal Center, Panamá, y el número de teléfono que podrían escribir para agendar sería el 6474-0195. Ok, perfecto. Importante, ahí vayan tomando nota de dónde uno puede encontrarla, de dónde puede estar. Y también recordarles que pueden mandar todos sus mensajes a través de YouTube, a través de nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico que siempre está ahí apareciendo en pantalla para que puedan estar cerca de nuestros profesionales. Y si ustedes quieren agendar con ella, quieren preguntarle algo, lo que ustedes quieran, pues a través de estos espacios lo pueden hacer. También recordar que a través de la página de Radio Claret pueden encontrar este programa los días martes. Así que ya saben, ustedes entran ahí a Radio Claret y ahí van a tener la retransmisión. Igual esto queda grabado, así que ustedes lo pueden ver cuando quieran y pásenselo también a todas las personas que ustedes conozcan, porque miren, una de las cosas seguras en la vida es que en algún momento, no solo la muerte, sino que vamos a pasar por el duelo de alguna cosa, de alguna manera, de alguna cosa. Exacto, por alguna pérdida. Entonces, importantísimo que podamos tener todas estas herramientas. A ver, entonces, ¿de qué manera las redes sociales pueden influir en el duelo de alguien? O sea, puede ser de una manera positiva o negativa. Esto es importante saberlo porque hay ocasiones en las que la desinformación que dan las redes sociales también afectan, ¿no? Lo que tú mencionaste anteriormente es importante porque cuando un duelo no es normal, ¿en qué momento yo necesito buscar ayuda? Dos cosas son importantes. Uno, cuando estamos o sentimos que ya es una cosa que es prolongada, es decir, yo estoy mucho tiempo y no me puedo levantar de la cama o no puedo llevar una vida funcional, entonces en ese momento es importante buscar ayuda. Y por otro lado, los grupos de apoyo de personas que están en la situación como tú es bastante bueno para que sepas y entiendas que no estás solo. Es decir, el dolor es algo, o la pérdida en general, el duelo y este dolor que se siente en muchas ocasiones, aunque no sea igual, hay personas que están en la misma situación y que te pueden dar apoyo. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuándo podemos decir que la persona necesita ayuda profesional? Como decía anteriormente, si sientes que están en esa etapa por un tiempo muy prolongado o que me está costando ir al trabajo, levantarme de la cama o simplemente guardar las cosas de esa persona que ha fallecido después de un año, después de cierto tiempo, pues en ese momento, ok, ahí yo debo saber que tal vez es momento de buscar ayuda y que no tiene nada de malo buscar ayuda, porque para eso estamos los profesionales de la salud, para ayudarte y para saber y que tú sepas que al final es un túnel oscuro que hay que atravesar, pero al final hay una luz que siempre se puede llegar ahí. Hay personas que les cuesta un poco más que otras y pues reconocer, ¿no? Y aceptar que tal vez me está costando mucho y pedir ayuda siempre va a ser de valientes. Excelente, tenemos más mensajes, vamos a ver. Muy apropiado respetar el duelo de cada persona individualmente. Saludos a Gina. Mayela, tras el duelo viene reinventarse. Sugerencias, por favor. Me encanta, Mayela, muchísimas gracias por eso de reinventarse. Yo creo que, bueno, de verdad que reinventarse es una palabra que va al punto. A ver, dice, Gina, no es un proceso lineal. Importantísimo, no es un proceso lineal. A ver, tenemos otro. Ir sin resistencia a trabajar el duelo duele, pero vale la pena. Así es. Ok, excelente. Con esto de reinventarse, vamos a darle enfoque a eso. Con esto de reinventarse, y muchas gracias porque en realidad sí es importante, con todo esto de reinventarse es como darle un sentido a esa pérdida. Es decir, lo ubico a esa persona, digamos que sea una persona, en este caso, en un lugar en el cual va a estar para siempre en mi corazón, sin embargo, la vida sigue, porque es que la vida sigue y uno tiene que seguir adelante. Entonces, es decir, yo después de cierto tiempo voy a empezar a vivir sin esa persona, pero honrándola. Algo que siempre sucede es que las personas tienen miedo a rehacer su vida, porque es como que estoy olvidando a esta otra persona y al olvidarla no la estoy honrando y no necesariamente. Esa persona siempre va a vivir contigo y pues es normal que una persona se adapte a la situación porque la vida sigue, como dije anteriormente. Ok, y eso uno lo ve bastante en mamás, en hijos, en parejas, que les cuesta mucho rehacer la vida, ¿no? Así es. Y de hecho hay personas que bromean con ese tipo de cosas. Yo creo que eso es anclar a la persona a vivir en el pasado y a vivir en dolor.
He escuchado parejas decir, si yo me muero, yo espero que tú no conozcas a nadie, porque si no voy a venir en la noche. Ese tipo de cosas no ayuda, porque digo, nadie quiere morir joven, por ejemplo, o nadie quiere pasar por alguna situación de pérdida temprano o en algún momento complicado. Pero bueno, si la persona no está, yo no puedo dejar de vivir mi vida porque el otro no está. Entonces es importante eso de reinventarse, súper relevante, súper importante en este proceso que no es lineal. Así es, entender que la vida sigue y uno también adaptarse conforme a la vida. Y lo que dijiste es muy importante porque la gente siente que si yo ahora salgo de fiesta está mal, o cuándo o en qué momento debo respetar y de qué manera respetar. Socialmente, esto que preguntabas anteriormente, cómo la sociedad influye, y eso me gustaría decir que a veces la gente también tiende a juzgar. Ay, si esta persona está saliendo es porque, oye, no está guardando el luto. Nunca va a haber un momento o una manera adecuada de hacerlo. Es decir, cada quien tiene derecho a escoger cómo quiere atravesar ese dolor y los demás en conjunto respetar a esa persona y sus decisiones. Y no necesariamente hay una manera apropiada porque no está escrito en piedra. Es decir, cada quien tiene su proceso, por ende volvemos a decirlo, que siempre es importante recalcarlo, tenemos que aprender a respetar. Yo creo que es importante, algo se me acaba de venir a mi cabeza, la incertidumbre. Porque cuando uno pierde algo, siempre está la incertidumbre de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar si digo que se me perdió algo? ¿Ahora qué va a pasar si estoy enfermo y tengo que empezar a hacer un proceso de terapia? ¿O perdí mi trabajo? ¿O cómo hago? O sea, ¿cómo manejo la incertidumbre que estoy viviendo en un momento complicado que a veces uno trata de vivir solo? Por eso es tan importante vivir acompañado. Por eso el título del programa del día de hoy. Porque, claro, el duelo es mío, pero yo estoy compartiendo con otras personas. Entonces, a veces también, aunque parezca repetitivo, aunque parezca un montón de cosas que son sin sentido, compartir la incertidumbre también es importante. ¿Qué va a pasar si pasa esto puntual? Bueno, si esto pasa, por ejemplo, en mi casa, sabemos que si fallece uno quiere una cosa, o los papeles de esto están aquí, los papeles de esta otra cosa están acá. Tenemos estas herramientas y es importante que nosotros en casa podamos también tener eso. No sé si ustedes recuerdan uno de los primeros programas que tuvimos, que era de seguridad, con la bombero Yesenia. Ella nos decía que es importante que nosotros tengamos una maleta hecha por si algo pasa, agarrar esa maleta, agarrar esa botella de agua y salir de casa con lo necesario. Bueno, aquí también es importante que nosotros podamos tener planes de contingencia, porque es que las cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo siento que las cosas en mi trabajo no están del todo bien, ¿qué voy a hacer? Tener un plan. Si yo sé que el collar que cargo, los aretes que cargo, la ropa que cargo, lo que sea, me la heredaron, es la historia del mundo, ¿qué va a pasar si algo le pasa? O sea, todas esas cosas, y no es generar ansiedad, simplemente es tener un pequeño plan, pues, por lo que pueda pasar. Tenemos más mensajes, vamos a ver. Los preduelos. Bueno, es parte de lo que había dicho antes, hay gente que se puede anticipar inclusive a una pérdida, es decir, no he pasado, no he experimentado eso, pero igual me hace ruido, me preocupa. O por ejemplo, cuando tenemos un paciente de cáncer, también, que sabemos que vamos hacia allá, que ese es un proceso que, como bien lo dijiste anteriormente, está para nosotros como los psicólogos en el área de pérdida de la salud. Esta persona está experimentando que ha perdido su salud, que su vida está cambiando y que todos alrededor debemos en algún momento pues prepararnos para ese momento. Es importante decir, con todo y lo del maletín que tú mencionabas anteriormente, que nunca nadie está preparado para eso. No importa cuántas herramientas tengas, no importa, ojo, como ella mencionó anteriormente, Ángela mencionó, aunque somos psicólogos tienden a pensar que yo puedo tener todas las herramientas del mundo y aún así tengo que abrazar ese dolor, porque cada quien lo va a atravesar. Eso es algo que todos, si hay una cosa que es certera en esta vida, es que vamos a morir. Lo curioso es que no se nos prepara para esto. No hay una escuela que nos hable de esto a diario, que nos prepare en este camino. Entonces, los preduelos es importante porque aun cuando yo sé que esa persona puedo abrazarla y darle todo el cariño y hacer lo que sea por esa persona, no quiere decir que lo haré, será la mejor manera. También tengo muchas dudas porque tal vez me puedo despedir. Otra persona dirá, bueno,
tú por lo menos pudiste despedirte, yo ni eso. Y ahí es lo que yo decía al inicio del programa con lo de la comparación, es decir, nunca nadie va a estar preparado para perder a esa persona que quiere. Es decir, cada quien lo va a experimentar y se va a ir adaptando conforme a la situación. Lo que sí es importante volver a recalcar y siempre decir es que si sientes que te está costando mucho, siempre es importante buscar ayuda. Excelente. Bueno, vamos a ver que tenemos más mensajes. Saludos desde La Chorra. Saludos al padre Julio. Saludos, padre. Muchas gracias por estar en sintonía. La fe en la resurrección nos da luz y fuerza para retomar el camino en el duelo. No elimina el dolor, sino que lo ilumina. Importantísimo la parte espiritual dentro de este proceso. Porque si nosotros creemos que hay una vida que es plena después de la muerte, pues también nosotros tenemos que abrazar eso para todos los que nos están viendo, que tenemos una fe y que creemos, ¿no?, en esto. Importantísimo. A través también de la esperanza. En este año que le llamamos el año de la esperanza, también importante que nosotros podamos trabajar en esto. Y una cosa también importante es que uno tiene que tener la vida no le puede pasar a uno y uno estar sin nada, sin herramientas, sin saber nada, porque es verdad, las cosas van a llegar y nosotros no las vamos a estar esperando. Nadie dice que nos va a pasar si no tendríamos un duelo, porque si supiéramos ya cuándo es, uno se prepara y deja todo listo y no pasa nada y nos vimos y chao. Pero también es importante que yo tenga algunas cosas, algunas herramientas. Por ejemplo, hasta las funerarias tienen planes para que cuando uno se muera uno tenga todo. O sea, es importante también que en algunos casos yo pueda tener las cosas en orden. Cuando ya una persona es muy mayor, por ejemplo, a veces llegan casos a la clínica de pacientes en donde ya la familiar está muriendo y entonces en ese momento quieren hacer todos los documentos. Esos son procesos bastante tediosos, hay que hacerles pruebas psicológicas, a veces la persona ya no puede porque no tiene la suficiente fuerza. Entonces es importante que yo también pueda, ya sea como familiar o como esta persona que está pasando por esta situación, quitarnos un peso y quitarle un peso a la persona que queda, hablando del duelo de la muerte, de fallecer. Porque a veces también entonces estamos mal, estamos pasando por una situación complicada y pensamos en qué va a pasar con los que quedan. Yo creo que eso pasa mucho con los padres, con los papás, que se ponen a pensar, y si yo me muero, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, dejemos todo lo mejor que podamos. Los documentos, el testamento, todas esas cosas. Y nosotros como familia no queremos hablar de eso, porque es complicado. A mí me cuesta, A todos, pero sí. es importante que yo sepa qué hacer. De hecho, hasta si hay mascotas, ¿a quién le dejo las mascotas si yo no estoy? Hay personas que viven solas, hay personas que viven en otro país. ¿A quién le dejo a ese ser que amo? Porque esos seres que amamos, ¿a quiénes se los vamos a dejar? Entonces, importantísimo que podamos tener esto en cuenta. Bueno, tenemos en este momento una pausa musical, vamos a ir con esa pausa y pronto volvemos. Le agradezco muchísimo a todos los que han estado mandando sus mensajes, gracias por estar en sintonía, conectados aquí con nosotras. Y también le quiero mandar un saludo a Cintia, que nos está viendo y está aquí con nosotros, de hecho, ¿no? Ya ustedes saben que ella es de aquí de la casa. Así que, bueno, vamos a esta pausa musical y pronto volvemos. Polvo soy con toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo, me convertiré, por su gracia cambiaré y creeré en el Evangelio, viviré por lo que creo. Este es el tiempo de regresar al amor verdadero que se entregó por completo. Este es el tiempo de escuchar
renunciar al pecado sin miedo, tiempo de preferir el cielo. Polvo soy con toque de amor, al polvo volveré luego de amarlo todo. Me convertiré, por su gracia cambiaré y creeré en el Evangelio. Viviré por lo que creo. Por su gracia cambiaré, me convertiré, Él me hará de nuevo. Este es el tiempo de morir para con Él de verdad vivir. Este es el tiempo de sanar, de perdonar, de renovar, de liberar. Tiempo de amar, tiempo de estar con Jesús. Polvo soy, un toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que siguen aquí con nosotros en este programa. Hoy estamos hablando de el duelo. Ya ustedes saben, bueno, me gustaría que nuestra invitada nos diga un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, hemos hablado básicamente de la importancia de respetar el duelo de las personas, que cada quien tiene su dolor, importante intentar no comparar o sugerir que uno también pasó por esa situación, aunque haya sido similar, porque el duelo es único y es un proceso que no es lineal. Ok, perfecto. Ese es un buen resumen para continuar por si alguien se ha unido ahora aquí en la mitad del programa. Recordando que este programa queda grabado para que ustedes lo puedan ver justo después de que termina. Samir ahí lo sube a YouTube y queda listo para que lo podamos volver a disfrutar. Y ustedes dirán, bueno, pero disfrutar un programa de duelo, pues sí, señores. Cuando uno disfruta las cosas, uno se acuerda, las aprende y uno hace todo un proceso cognitivo muy bonito. Así que tenemos el programa aquí y si lo quieren escuchar a través de Radio Claret, pueden hacerlo a través de la página web y ahí lo pueden escuchar a las 10 de la mañana los martes y a las 8 de la noche. Si lo dije al revés, por favor, Yanio, que me diga, que Yanio me diga para poder saber, pero sé que es los martes, entonces importante que nosotros podamos ahí estar pendientes. Entonces, Gaia, ¿cómo podemos integrar la memoria y el legado de una persona que hemos perdido sin quedarnos atrapados en ese dolor? Claro, esto es importante porque se podría hacer, por ejemplo, un ritual. Ese ritual puede ser cualquiera que la persona considere, desde plantar, poner una planta, prender una vela, escribirle alguna página a esa persona, honrar la muerte de esa persona y tener un ritual que me ayude a mí a conectar con eso que estoy sintiendo, pero a la vez transitarlo de la mejor manera. Ok, importantísimo entonces poder mantener el recuerdo de la persona. Hay personas que a veces dicen, no me digas más nada de la persona, no quiero saber más nada, quito las fotos. De hecho, esos casos de éxito, ¿no? Una paciente, una adulta mayor que había perdido a su pareja, a su esposo, ella me dijo, eliminé todo lo que había de él en la casa, y a ella le dolía mucho porque decía, es como si lo estuviera eliminando de mi vida. Y miren que parece contradictorio si ustedes lo escuchan en este momento en donde no están pasando por ninguna situación como esta, porque uno dice, le da miedo, le da tristeza, pero al mismo tiempo lo quitó todo. ¿Qué es eso? Pero es importante estar conectados con esta parte, que a veces cuando estamos pasando por un duelo nosotros no estamos
tal vez tan lógicos como nosotros pensamos, ¿no? Así Y que bueno, parte de esto es, ok, volvamos a poner un par de fotos, él se ha ido físicamente, pero él está dentro de usted, en su corazón, en su recuerdo, él está en un lugar mejor. ¿Qué podemos pensar de eso que le dicen a los niños que se fue de viaje, que, no sé, que si subimos al cielo lo vamos a ver? ¿Qué pasa con eso? O sea, realmente creo que es importante entender que los niños tienen un proceso distinto que los adultos. A veces tendemos a, no le digamos al niño porque no tiene la capacidad de entender o vamos a mentirle, y no es correcto. Porque aunque no lo creamos, el proceso del niño es totalmente distinto, es decir, tienen también la capacidad para poder entenderlo. Y si desde un inicio se dice, claro, esto también va a depender, ojo, de la etapa que esté la persona, ¿no? Si es un niño, ¿en qué edad está? Sin embargo, mentir nunca ha sido una buena idea, Claro. porque a la larga, cuando se dan cuenta, pues tienden a perder ese sentido de confianza con esa persona que, pero ¿por qué me mentiste? Es decir, ya me di cuenta, o tú cuando estábamos pequeños me mentiste. Entonces, decirle a la persona la realidad y siempre y cuando tenga la edad apropiada para poder transitar esto, ¿no? Ok, perfecto. Sí, porque es algo que como que de repente siempre escuchamos. De hecho, hoy un paciente me hablaba mucho de este tema que a veces se nos dice, ¿no? No, lo que pasa es que él ahora está en un mejor lugar y este mejor lugar es y me decían un país. Entonces yo decía, bueno, tú te quedas con esa ilusión un poco de cuando vaya a ese país lo voy a encontrar. Así es. Y qué complicado es. A veces pasa esto con personas adultas mayores, con los niños pequeños, con personas que a veces tienen alguna situación como Alzheimer, alguna de esto, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos ser reales, que podamos decir la verdad y recordar que los niños, por ser niños, no es que sean tontos. Tienen una manera diferente de ver las cosas, pero importante involucrarlos en los procesos. Si sabemos que hay alguien enfermo en casa, por ejemplo, también decirles. No nos sirve de nada decir que todos estamos bien, pero en realidad hay alguien que está pasando por algún duelo de salud. El duelo de la salud yo creo que es una de las cosas tal vez más comunes que podemos ver y que pensamos que no son de verdad, pero a usted lo diagnostican con hipertensión, con diabetes, uno piensa ya las cosas no van a ser iguales, ¿qué va a pasar? Ya no voy a poder comer lo que me gusta comer, ya no voy a poder tener la misma calidad de vida. Y uno entonces, ¿qué hace? No se toma los medicamentos que uno hace, no hace lo que tiene que hacer, no hace los cambios, no conecta con el doctor. Todo eso tiene mucho que ver con este tipo de cosas que nos está hablando nuestra especialista el día de hoy. Así que es importante tomar conciencia de todas esas cosas que estamos viviendo en este momento y ver cómo las podemos ir trabajando, mejorando para que esto asimismo pueda dejar en nosotros un bienestar emocional, una mejor calidad de vida, no solo para nosotros, sino para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es importante porque muchas veces también es ese miedo, ¿no? Afrontar esa situación. Y es normal tener este miedo, es bastante normal no saber cómo manejar la situación de una manera apropiada o tal vez yo adelantarme a qué es lo que debemos hacer o cómo hacerlo. Entonces es también trabajar con ese miedo y entender que también desde el miedo puede uno crecer y hacer cosas diferentes o afrontarlo de una manera diferente. Ok, perfecto. Bueno, aquí están llegando mensajitos al WhatsApp, vamos a ver. Importantísimo esto, oye, que manden mensajitos por todos lados. ¿Qué hago si mi niño me dice que se quiere morir para volver a ver a su ser querido? ¡Wow! ¡Qué importante! Bastante fuerte. Pues básicamente abrazarlo y explicarle que tal vez en este momento eso no se va a poder, porque esa es una realidad, ¿sí? Pero esa persona está en el cielo y que tal vez más adelante llegará el momento en el que se puedan volver a reunir, siempre y cuando tenga esa fe la persona. Pero ser bastante sincero y bastante aclararle que tal vez eso en este momento no se va a poder, por más que quiera. Entonces, si vemos que ese tema de me quiero morir o este tipo de actitudes persisten, pues buscar un especialista. Eso es importante mencionarlo para aquellas personas que no lo saben. Sí, yo creo que eso es súper importante. Si ustedes sienten que en casa no están pudiendo manejar el tema, no pasa nada. Para eso hay especialistas que estudian estos temas y que estamos aquí para acompañarles y ayudarles. Así que si usted está pasando por alguna situación en casa, sea con su niño, con su adolescente o con usted mismo, que usted
quisiera morir, hay personas que quieren morir. Así es. Hay personas que quieren morir por situaciones que todo el mundo diría que tú te quieres morir por eso, pues sí. Sí. Entonces es importante que podamos buscar ayuda profesional. Sí, más que todo lo de aquellas personas que tienden a tener este tipo de pensamientos suicidas, es bastante normal cuando sienten un dolor muy grande y quieren salir de ese dolor. Es decir, yo quiero simplemente que se acabe, ya no quiero sufrir más, no sé cómo más manejarlo. Y eso, por ejemplo, nos remite a lo que hablamos anteriormente. Ese es un momento indicado para buscar ayuda, porque ya yo sé que no estoy teniendo las herramientas o la capacidad para poder afrontar esta situación y me está sobrepasando. Es decir, va mucho más allá de lo que yo, con las propias herramientas internas que tengo, puedo trabajar. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente estancado en su proceso de duelo? Bueno, eso siempre va a ser buscar ayuda para poder pasar desde ahí. Yo creo que hace un momento, anteriormente estuviste hablando de algo importante, tú decías cómo saber cuando uno está en la negación, no como una pregunta, pero como un comentario, y me gustaría retomar eso. Por ejemplo, cuando las personas hablan en presente, esa persona está aquí, aun cuando la persona falleció, y les cuesta hablar en tiempo pasado porque lo siguen trayendo al presente, porque les cuesta de alguna manera afrontar que esa persona ya no está. Y si bien es cierto, eso se puede confundir con aceptación, y no es lo mismo, porque tal vez no has hecho todo el proceso de duelo para llegar a la aceptación de que esa persona no está, pero sí de alguna manera te está costando decir, esa persona en este momento falleció o ha muerto, ¿sí? Entonces, creo que eso sería bastante importante, como que ir notando esos detalles, cómo la persona está hablando de su ser querido. Otra cosa indicativa importante que me gustaría agregar es, ha pasado un año, no soy capaz de tocar nada en el cuarto de esa persona, no soy capaz de botar un suéter, no soy capaz de mover nada, porque siento que ahí le estoy faltando a la persona o me cuesta demasiado. En todos estos momentos son indicativos de que el duelo está estancado. Eso nosotros lo llamamos en psicología duelo patológico. Es decir, estoy estancada en algunas de estas etapas que me está costando, entendiendo que negación es la primera, después ira, ¿sí? Hay también obviamente tristeza, hay... y la última, que es bastante importante, que es ese darle ese sentido a la pérdida, ¿sí? Y todas estas etapas que se deben transitar, tal vez no proceso lineal, pero es lo adecuado para poder cubrir el duelo. Nos preguntan aproximadamente cuánto dura el proceso. Como lo dije anteriormente, el primer año es el más difícil, a veces estos duelos pueden ir de 1 año a 2 años. Ideal digo porque es lo que dice la teoría, no necesariamente es así para todo el mundo, que en el primer año pues el más difícil y ya después uno va empezando a poder salir adelante. Ahora bien, volvemos a lo mismo, como el duelo es algo único, pues eso depende de cada persona. Lo importante es saber que si tú sientes que ha pasado mucho tiempo y no puedo ayudarme, pues identificarlo y aceptarlo para poder buscar a alguien más. ¿Qué recomendaciones nos puedes dejar entonces en el tema del duelo? Pues básicamente entender que es un proceso muy doloroso, que nadie te prepara para eso, que a pesar de que puedas tener mucha literatura, que hayas leído, que sepas de esto, pues es algo que nunca nadie nos va a enseñar a afrontarlo, y que el proceso no solo es único, pero es demasiado doloroso. Entonces es aceptarlo, abrazar ese dolor, permitirme sentirme triste en los momentos que así necesite y a la vez reinventarme y buscar ese momento de ayuda si es necesario, de, ok, ¿qué puedo hacer yo? Esa es la parte de la negociación también, que es parte de las etapas del duelo. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarme a salir de aquí? Es decir, ya sea voy a poner de mi parte, voy a tal vez ir a caminar, voy a ver qué más puedo hacer para ayudarme, ¿no? Más que todo. Sabes que no hemos hablado de este duelo, pero es algo súper importante, porque cuando uno habla de un duelo con una persona que ha fallecido, la persona ya no está. Pero ¿cómo puedo manejar cuando pierdo a una pareja, a un amigo, claro. no sé, me iba a casar, ya no me voy a casar? Sí. ¿Cómo es de la misma manera? La verdad es que el proceso es bastante similar,
hay un tema de expectativas, es distinto, yo pongo mucha energía para algo que me hubiese gustado que se dé y entiendo que tal vez no se va a dar. Y al final sí, sigue siendo el mismo proceso, las mismas etapas, solo que es de una manera distinta. Pero no quiere decir que se atraviese diferente, porque al final sigue siendo una pérdida. Y es lo mismo que habíamos hablado anteriormente, es decir, la pérdida significativa es un duelo y eso encierra cualquier tipo de pérdida que hayamos tenido, desde rupturas amorosas, como pérdida de salud o como ese collar que tanto yo quería y que en este momento no tengo, no solamente de las personas como tal. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya nos has dejado recomendaciones, nos has dado un resumen de lo que podemos trabajar con el duelo patológico, también es importante recordarlo. Para todas aquellas personas que nos están viendo, por favor repítenos tus números de teléfono, dónde te podemos encontrar, en redes sociales también. Redes sociales, @psicomindgaia, y mi número de teléfono es 6474-0195 y con mucho gusto pueden mandarme un mensaje y les estaré atendiendo. ¿A qué tipo de pacientes atiendes? Pues en este momento yo atiendo jóvenes, adultos y adultos mayores. Ok. La población. ¿Tienes algún enfoque con el que te gusta trabajar? Cognitivo-conductual, 100%, bastante, me gusta la línea que va respaldado con la evidencia científica. Trabajo también no solo duelo, trauma, ansiedad, depresión. Ok, perfecto. O sea que ya saben, si se identificaron con alguna de las cosas que ella acaba de comentar, pues con muchísimo gusto la pueden encontrar en Royal Center, Así Torre es. C, piso 2. Ahí la pueden encontrar. Sí. Así que ustedes buscan ahí su nombre y ahí la van a encontrar. Las redes sociales también las acaba de decir. Importantísimo entonces que podamos tener una persona más en nuestro directorio de especialistas, así que ya ustedes saben, importante siempre buscar personal idóneo y que esté enfocado en toda esta parte científica. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en redes sociales muchísimas personas que se hacen llamar psicólogos, pero que no son idóneos o que utilizan otro tipo de técnicas que no son las científicas. Entonces eso es importante que estemos basados en esas evidencias científicas para poder darles un mejor acompañamiento. Recordando que el psicólogo no les va a decir qué hacer, les va a dar una guía. Entonces, eso también es importante. Si usted está en un psicólogo y le dice qué hacer, usted mejor parta, porque eso por ahí no va. Entonces, importantísimo que podamos encontrar a profesionales de la salud con los que nos sintamos cómodos y nos ayuden en estos momentos de nuestra vida en donde necesitamos una guía, un acompañamiento y sobre todo amarnos más a nosotros, porque al final el proceso terapéutico es un momento de amor propio. Tenemos que verlo de esta manera y esta es, yo creo que lo más importante de este programa, entender la salud mental y la salud física en general como un todo y que al final son espacios de nuestro amor propio, porque nuestro cuerpo es un templo y tenemos que cuidarlo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y entonces por eso mismo estamos aquí nosotros los psicólogos para ayudarles en estos momentos. Gaia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, de verdad que ha pasado muy rápido. Recuerden que pueden ver el programa en las retransmisiones que tenemos y en este enlace que queda aquí. Si alguien quiere el enlace, no sabe dónde buscarlo, bueno, escriba también ahí que ahí le mandamos el enlace. Recuerden que está luego de que se acabe el programa, queda el enlace disponible, el programa ahí separado. Estamos en el programa número 61. Yo creo que cuando empezamos este programa no pensamos que íbamos a tener 61 programas, pero gracias a Dios aquí estamos trayéndoles más especialistas. Y bueno, espero que nos puedas acompañar con algún otro tema, porque mucho gusto. Claro, dijiste que trabajas diferentes cosas, entonces podemos tener aquí muchos más episodios compartiendo estos temas. Así que bueno, nada, sin más que decirles, pues nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos los que están viendo en este programa en cualquier otra hora del día, pues igual también un saludo muy grande y un abrazo. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles con más de Sanamente. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.
Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.